Buena tarde para todos. Entonces, en videos anteriores hemos definido la forma de poder trazar un mapa de curvas de nivel, ya sea de un polígono. También definimos cómo poder trazar secciones transversales y determinar sus curvas de nivel. Entonces, hasta aquí vamos trazando las curvas de nivel. Pero ahora vamos a enfocarnos un poco en la utilidad o para qué realmente es que nosotros trazamos esas curvas de nivel, o si obtenemos un mapa con curvas ya definidas, para qué nos puede servir esa información, para qué nos sirven esas curvas que nosotros calculamos o que alguien calculó y que nosotros tenemos información y requerimos cierta información del terreno que estamos analizando. Y entonces aquí cuando realmente el mapa de curvas de nivel nos puede aportar muchísima información antes de iniciar un proyecto. ¿Sí? Nos puede dar muchas ideas de qué es lo que podemos hacer en un proyecto. Podemos determinar desde lo más básico, que son las pendientes que podríamos tener nosotros en un terreno, y eso nos podría servir en algún momento para calcular cortes o rellenos de suelos. Nosotros podemos calcular taludes, cortes, rellenos y todo lo relacionado al movimiento de tierras, pero también nos podría servir en algún momento para poder o tratar de identificar algunas probables rutas para poder trazar una carretera, un camino de acceso a una comunidad, por ejemplo, antes de meternos de lleno a hacer trabajos de campo que generarían, los trabajos de campo generan gastos, y el hecho de que nosotros estemos haciendo pruebas en campo, eso nos va a generar en algún momento, en lugar de tener ganancias, podemos tener pérdidas, y entonces nosotros podemos tener probables rutas definidas por las curvas de nivel. Entonces, si nosotros tenemos un plano de curvas de nivel, nosotros podemos sacarle demasiada información. Y entonces vamos a empezar con lo más básico, con lo primero, lo que más nos puede servir también en algún momento, que es el tema de las pendientes del terreno. Nosotros ya definimos que a nosotros cuando dibujamos nos servían las curvas redondas. Entonces íbamos diciendo que para este caso nos dan la curva 105, la 110, la 115, la 120 y la 125. Y entonces eso nos define que se tiene una E de 5, ¿sí? Tenemos una equidistancia de 5. Y en algún momento nosotros necesitamos conocer cuál es la escala a la que estamos trabajando. Necesitamos definir la escala de nuestro proyecto. ¿Sí? Si nosotros lo dibujamos, nosotros tenemos la información, pero si a nosotros solo nos dieron la información o nosotros tenemos un plano definido, regularmente ese plano debería de tener una escala. ¿Por qué razón? Veamos. Las equidistancias las conocemos y al final nos definen las diferencias de altura. Quiere decir que entre esta curva y esta curva existen 5 metros proyectados a una altura. ¿Sí? 105, este punto está 5 metros más arriba, este está 5 metros más arriba, este 5 metros más arriba, y así vamos teniendo cada vez puntos que están yendo más altos. 105, luego está el 110, luego está el 115, y así vamos teniendo puntos que van subiendo cada vez en altura. Y entonces ahora lo que nos compete es hacer el cálculo de nuestras pendientes. Y entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de una pendiente? A partir de que nosotros tenemos un plano de curvas de nivel. Y entonces nos dicen que la pendiente no es otra cosa que la equidistancia que nosotros conocemos de el plano de curvas de nivel, y eso lo dividimos dentro de la distancia horizontal que estemos analizando, y como es una pendiente, eso lo multiplicamos por 100, ¿sí? Y entonces eso nos debería de arrojar a nosotros la pendiente. Entonces definimos P es la pendiente del terreno en porcentaje.
E, y habíamos definido que es la equidistancia, y D va a ser la distancia horizontal. Y entonces ya tenemos, con esa función que es bien sencilla, nosotros podemos hacer cálculo de las pendientes en el terreno. Entonces hagamos un ejercicio bastante sencillo, pero que nos permite definir qué hacemos cuando tenemos curvas de nivel. Entonces veamos, para este caso nos dicen que definamos la pendiente que hay de A1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a B, ¿sí? Para poder definir luego un perfil entre A y B. Entonces, si nosotros hacemos eso, decimos, deberíamos de conocer la escala. Como dijimos, necesitamos conocer la escala del plano, porque los planos de curvas de nivel regularmente no nos dan más información que las curvas de nivel, por eso se llama planos de curvas de nivel. Y entonces nosotros ya conocemos las equidistancias. Entonces, si quisiéramos calcular la pendiente entre A y 1, la pendiente entre A y 1 nos dice que es igual a una equidistancia que es 5 dividido su distancia horizontal. Entonces, cuando estemos trabajando, vamos a tener que hacer uso de nuestro escalímetro. Si lo tenemos en papel, si lo tenemos digital, la podemos utilizar alguna otra herramienta, pero regularmente para poder calcular lo llevamos a papel. Y entonces este plano está a una escala de 1 es a 500, y entonces empezamos definiendo cuál es la distancia que existe entre A y 1, ¿sí? Entonces decimos, aquí hay 10 y aquí hay 20 metros. Y entonces, y esto por 100. Y entonces tenemos una pendiente de 25. Aquí tenemos 25% de pendiente entre A y 1. Ahora veamos la pendiente entre 1 y 2. Entonces, de nuevo, la equidistancia entre 1 y 2 es 5. Y ahora otra vez definimos cuál es la distancia horizontal entre los dos puntos. Y vemos que tenemos 20, 21, 22, 23 metros. Y eso nos da una pendiente de 21.74%. Entonces ya tenemos la pendiente entre 1 y 2. Ahora nos vamos a la pendiente entre el punto 2 y el punto 3, ¿sí? De nuevo nuestra equidistancia es 5 y solo definimos de nuevo cuál es su altura. Vamos al escalímetro y tenemos 24.5. Y entonces hacemos de nuevo el cálculo. 20.40 y 1%, ¿sí? Entonces ya tenemos definido qué pasa entre 2 y 3. Y luego definimos qué pasa entre 3 y B. De nuevo, entre 3 y B tenemos una equidistancia de 5 y definimos cuál es su distancia horizontal. Y entonces para este caso tenemos una distancia horizontal de 10, 15, 16 metros.
Y entonces tenemos 31.25% de pendiente. Entonces veamos, aquí tenemos un 25% de pendiente. Aquí tenemos 21.74% de pendiente. 20.41% y 31.25%. ¿Sí? Y entonces aquí nos podemos dar cuenta de una cosa. Si nosotros tenemos una altura, ¿sí? Tenemos una altura definida de 5 metros, entre más distancia horizontal tengamos, si nos damos cuenta, entre más distancia horizontal tengamos, nuestra pendiente va a ser más pequeña, ¿sí? Y entre menos distancia horizontal tengamos, nuestra pendiente va a ser mucho más grande, ¿sí? Y entonces, si nosotros necesitamos conocer un punto ya definido, ¿sí? Si nosotros queremos puntos ya definidos, nosotros nos vamos y nuestro trabajo es ir midiendo únicamente esos puntos. Si nosotros queremos hacer el cálculo de la máxima pendiente entre la cota 105 y la 125, entonces nosotros deberíamos de tratar de trazar la distancia horizontal más corta que haya entre esas dos curvas de nivel, ¿sí? Y tenemos otro caso en el cual a nosotros ya nos rigen una pendiente, ya tenemos una pendiente definida. Y entonces lo que nos queda ahora es ver hacia dónde vamos a hacer coincidir esos puntos entre curvas de nivel para que la pendiente que estamos tratando de analizar se mantenga, ¿sí? Sea la que nos están solicitando en algún momento. Entonces de este modo, al final cualquiera de los tres métodos nos deberían de llevar a la misma información, ¿sí? Todos nos deberían de llevar a la misma pendiente. Entonces, al igual que hacemos cuando hacemos cualquier tipo de cálculos, las variables que podemos ir teniendo van a ser distintas variables. Entonces, lo único que vamos a tener que hacer es identificar qué es lo que están requiriendo de nuestra ecuación de pendiente para luego poder llevarla a cabo, ¿sí? Y entonces tratemos de analizar qué pasa. Entonces ahí tenemos nosotros definido nuestra pendiente para puntos ya dados, ¿sí? Entonces nosotros ya definimos la pendiente para puntos ya dados. Entonces luego, ¿qué nos quedaría hacer? Ya sería hacer el trazo de nuestro perfil, ¿sí? ¿Cómo hacemos para trazar ese perfil, que es el que regularmente también nos va a servir para identificar qué es lo que estamos analizando? Y entonces nosotros deberíamos de ir definiendo. Vamos a ver, vamos a apoyarnos de otra hojita para poder hacer ese perfil. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el trazo de nuestros perfiles? Regularmente, cuando tenemos nosotros un plano de curvas de nivel, la mejor forma de proyectar un perfil es tratar de llevar ahora esa planta que tenemos, esos puntos de planta, llevarlos a un sistema de perfiles, ¿sí? Un sistema XY.
tenemos un sistema XY, en el cual nosotros entonces tratamos de proyectar qué es lo que está pasando con el análisis que hicimos. Entonces decimos, aquí nosotros regularmente, si trazamos esto aquí sobre esta planta, esto ya está escalado. Entonces lo único, nosotros cuando trabajamos un perfil, ya en el perfil nosotros podemos trabajar dos escalas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si trabajamos la misma escala de la planta en el perfil, muchas veces no nos va a permitir a nosotros ver esa información. Entonces necesitamos calcular una escala diferente en nuestro perfil. Aquí tenemos 10, 20, 5, 10, 15, 20. Veamos. Entonces tracemos un perfil acá. Tenemos 5, 10, 15, 20. Entonces aquí tenemos la cota 105, 110, 115, 120. Entonces lo que hacemos es trazamos la proyección de nuestro dibujo en planta y lo llevamos hacia su proyección XY. Entonces decimos, cuando hacemos esto, este es nuestro punto de salida. Y ese punto de salida está, para este caso, nosotros empezamos a definir. Este está en el 0 más 0, 0, 0. Punto 0, 0. Tenemos nuestro primer punto. ¿Y dónde está ese punto? Está en 105. Nos vamos al siguiente punto. ¿Dónde tenemos el siguiente punto? Lo tenemos acá. Vale, hacemos esa proyección, entonces decimos dónde está ahora el punto 1, donde se encuentra en su proyección en planta, ¿sí? Entonces vemos de 0 a 1, de A a 1 definimos que habían 20 metros. Eso quiere decir que este está en el 0 más 020.00. ¿Y el dónde se encuentra? Él se encuentra en la 110. Él se encuentra en la 110. Luego nos vamos hacia el punto 2. De nuevo lo proyectamos, ¿sí? Y entonces, ¿dónde se encuentra el punto 2? El punto 2 estaba a 20 de acá y luego ese está a 23. Ese quiere decir que este está en el 0 más 0.43. Entonces aquí lo que llevamos es la acumulada y él está en la 115. Luego nos vamos al siguiente. El siguiente está con una proyección hacia ese punto, ¿sí? De 2 a 3 hay 24.5, entonces tenemos 43 que llevamos acumulados más 24.5. Eso quiere decir que él está en la 67.5. Eso quiere decir que él está en la 0 más 0, 67.50. ¿Sí? Y entonces, ¿el dónde se encuentra? En la 120. Él está en la 120 y luego tenemos 5 más, la 125, y trazamos nuestro punto B.
Entonces cuando trazamos nuestro punto B, el punto B estaba definido a 16 metros más. Entonces tenemos 67.5 más 16 metros más. Quiere decir que él está en la 0 más 0, 83.50. Y se encuentra en la cota 125, ¿sí? Y entonces lo que estamos teniendo aquí nosotros es, empezamos a trazar nuestro perfil, ¿sí? Nuestro perfil tiene esta consideración. ¿Sí? Entonces más o menos esa es la consideración de nuestro perfil. Y entonces vamos definiendo esa parte de acá, ¿sí? Y entonces esa sería la primera aplicación que nosotros le podemos sacar a nuestras curvas de nivel, es el hecho de definir nuestra pendiente de un terreno, ¿sí? Podemos definir la pendiente de un terreno, la pendiente de una sección como este caso. Nosotros quisiéramos, no sé, si aquí fuera a pasar por ejemplo una ruta para una comunidad, nosotros más o menos podemos definir cuáles son las pendientes y podríamos determinar que si iba a pasar algún tipo de transporte, qué tan adecuado es que tengamos pendientes de ese tipo. Si va a pasar un proyecto de agua potable, podríamos determinar si se dan las condiciones para que la tubería que vamos a diseñar resista, si necesitamos hacer cajas de rompepresión, si necesitamos hacer cualquier otro tipo de solución para el proyecto que estemos analizando. Entonces para eso nos sirve ir determinando las pendientes, y entonces para eso nos sirve tener a nosotros un plano de este tipo, y este plano se llama plano de planta perfil, ¿sí? Entonces nosotros, a partir de que tenemos la planta, vamos haciendo las proyecciones. Ya no tenemos necesidad de ir haciendo aquí nada de mediciones. ¿Por qué? Porque hicimos esa proyección acá. Eso quiere decir que estamos considerando esos alineamientos de nuestra sección, y entonces decimos esto es nuestra planta perfil, y entonces tenemos nuestra primera aplicación del análisis. ¿Qué otra aplicación dijimos que podíamos tener? Dijimos que aquí estábamos teniendo una pendiente en un punto cualquiera, ¿sí? Nosotros ya nos definieron esos puntos, y entonces nosotros ya agarramos esos puntos y ya solo los analizamos, porque alguien nos dijo, mire, yo necesito que mi proyecto pase exactamente por esos puntos, y no tenemos otra opción que pasar por esos puntos. Se puede dar el caso que alguien nos requiera definir cuál es el punto sobre el cual se está dando la pendiente más grande, la máxima pendiente en ese terreno, ¿sí? Entonces dijimos, nosotros podemos sacar cualquier tipo de información de esas curvas de nivel. Ahora requerimos sacar la pendiente máxima. Queremos sacar la máxima pendiente, y entonces definimos que la máxima pendiente que puede gobernar en un terreno, en un polígono, ¿sí?, en una ruta, va a estar definida como la distancia más corta que exista entre las dos curvas de nivel, ¿sí? Nosotros seguimos definiendo de todos modos que pendiente va a ser igual a equidistancia dividido la distancia horizontal por 100. Si las condiciones siguen siendo las mismas, la única diferencia es que ahora nosotros necesitamos determinar cuál es esa pendiente máxima. Entonces nos dicen, ahora, ¿cuál es la pendiente máxima que nosotros podríamos, o cuál sería la ruta que tiene la pendiente máxima a partir de que nosotros conocemos que queremos salir del punto A? Entonces nos dice que cuando hacemos este tipo de cálculo, nosotros ahora necesitamos apoyarnos de un compás, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir el compás? O podemos hacer uso de
una plantilla de círculos o cualquier herramienta que nos permita trazar círculos. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo cuando querramos hacer este tipo de análisis? Nos dice que para definir quién es la distancia más corta entre una curva de nivel y otra curva de nivel, nosotros lo primero que deberíamos de hacer es trazar una circunferencia que tenga como radio a la equidistancia y que sea tangente a la siguiente curva de nivel, ¿sí? Y entonces nosotros lo que deberíamos de hacer es colocarnos en el punto de donde estamos saliendo y luego empezar a ver qué pasa si nosotros decimos, ¿será que aquí es mi punto más cercano? Y entonces si nosotros trazamos una curva acá, nos damos cuenta que esa curva va a cortar 2 veces a la siguiente curva. Y entonces eso dejó de ser tangente porque ya lo cortó en más de un punto. Y entonces esa circunferencia no nos sirve. Y entonces empezamos a probar en otros puntos. Entonces decimos, si yo trazo esta circunferencia acá, ya toco únicamente en este punto, ¿sí? Entonces yo ya puedo definir que este es mi primer punto, mi punto más corto entre esas dos curvas. Entonces hacemos lo mismo para la siguiente curva. Empezamos a ver más o menos por dónde podría estar nuestro punto más cercano. ¿Sí? Buscamos otra vez quién es la tangente. Entonces decimos, si me paso por acá, tengo una tangente, ¿sí? Y entonces voy definiendo que otra vez este es el punto más cercano. Y luego si me voy para acá, si me tiro por acá, me doy cuenta que voy a tener una secante, no me sirve. Empiezo a acá. Y luego me muevo al siguiente punto. Y entonces empiezo a tratar de ver dónde voy teniendo consideraciones de que mi circunferencia sea tangente a la curva de nivel. Y entonces encuentro el siguiente punto. Entonces ya teniendo estos puntos, yo de nuevo digo, voy desde A a B, a 1, a 2 y a 3. Y entonces ese debería ser mi punto de consideración que tenga las mayores pendientes. Y entonces empiezo definiendo otra vez cuál es la pendiente entre A y 1. ¿Sí? Aquí es la máxima pendiente entre A y 1. De nuevo, esto era 1 a 500. Y entonces hacemos nuestra medición. Y decimos aquí hay 10 metros. Entonces aquí había 5 metros. Aquí hay 10. Y entonces de nuevo decimos que tenemos una pendiente del 50% entre A y 1. Entonces decimos, entre A y 1 ya tenemos una pendiente del 50%. Entre 1 y 2, veamos, tenemos 10, 11.5. Tenemos una pendiente del 43.47%. Y luego entre 2 y 3 volvemos a tener 10 metros. Eso quiere decir que de nuevo tenemos
50% de 2 a 3. Y luego entre 3 y B tenemos 5, 6, 7, 8. 8 metros. Lo decimos entre 3 y B tenemos 8 metros. Y eso nos da una pendiente del 62.5%. ¿Sí? Y entonces de esa forma nosotros podemos definir cuál es la máxima pendiente que podríamos tener a la hora de tratar de llegar de una cota a la cota más cercana siguiente, redonda, a partir de tener la consideración de la distancia más corta, ¿sí? Entonces eso me permite irme moviendo y ahora ya tengo en el ejercicio anterior nos daban las cotas definidas, ¿sí? Nosotros nos decían, vea, pase por exactamente por esos puntos. O sea, nosotros ya pasábamos por los puntos definidos. Y ahora para este caso nos dicen que nosotros busquemos cuál es la ruta para irnos por la máxima pendiente. Y entonces en un próximo video vamos a ver cómo hacemos para definir cuál sería la ruta cuando ya nos dan una pendiente definida, ¿sí? Y entonces vamos a seguir aclarando esto y vamos a seguir viendo un poco más de ejercicios en un siguiente video. Tengan feliz tarde.